Muy buenos días, les saluda Marina Villalba, actuaria del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, de la Secretaría Civil, Comercial, Laboral, de la Niñez y de la Adolescencia, para la realización del sorteo ordinario de expedientes en presencia de la miembro de este tribunal, magistrada Edith Martínez. Procedo a la lectura del acta número 2 en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los 7 días del mes de enero del año 2021, siendo las 11 horas, en presencia de la miembro de este Tribunal de Apelaciones, ante mí la secretaria autorizante, a efecto de realizar el sorteo de expedientes en estado de resolución. Para la realización de este sorteo pasamos a ingresar las bolillas que serán utilizadas. La bolilla número 1, número 2, y número 3. El primer expediente a ser sorteado está caratulado como impugnación del juez penal de garantías número 2, abogado Ramón Alberto Florentín, contra la excusación del juez interino del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de la Niñez y de la Adolescencia de la ciudad de Curuguatú, abogado Víctor Darío Godoy, en los autos Rincón Porá S.A. contra Jones Luis Friedrich y sus copartícipes, personas innominadas, sobre interdicto de recobrar la posesión. Integran el tribunal en este expediente los magistrados naturales, los miembros Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, a quienes corresponderán las bolillas número 1, 2 y 3 respectivamente. Sorteamos. El preopinante es el magistrado Carlos Domínguez y le siguen en orden de turno la magistrada Edith Martínez y el magistrado Gustavo Brites. El siguiente expediente, caratulado Camilo José Vendrame contra Banco BBVA S.A. sobre pago por consignación. Integran este expediente los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, por lo que pasamos a excluir la bolilla correspondiente al miembro sorteado como preopinante en el expediente anterior. La preopinante es la magistrada Edith Martínez, le siguen en orden de turno el magistrado Gustavo Brites y Carlos Domínguez. El siguiente expediente, caratulado Cantalicio Argüello Mendieta contra Jorge Kendi Kumagay y otros o responsables de la estancia Alegría sobre interdicto de retener. También integran el tribunal en este expediente los magistrados miembros naturales Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, por lo que el sorteo se realiza con la última bolilla que queda en el bolillero, que es la bolilla número 1. Le siguen en orden de turno, corresponde esta bolilla al magistrado Gustavo Brites y le siguen en orden de turno los magistrados Carlos Domínguez y Edith Martínez. El cuarto expediente, caratulado Abogada del Rosario Leiva sobre regulación de honorarios profesionales en los autos Vilma Alderete contra Miguel Ángel Sarubia Amarilla sobre reconocimiento de matrimonio aparente. Integran el tribunal en este expediente los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3 respectivamente. Ingresamos las 3 bolillas, sorteamos y la preopinante es la magistrada Edith Martínez con la bolilla número 3. Le siguen en orden de turno los magistrados Gustavo Brites y Carlos Domínguez. El siguiente expediente, caratulado Douglas Gustavo Zanetti Hanauer contra Blácida Resquín sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública. Integran el tribunal en este expediente los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, por lo que pasamos a excluir la bolilla que corresponde al miembro sorteado en el expediente anterior.
Sorteamos y el preopinante es el magistrado Carlos Domínguez con la bolilla número 2. Le siguen en orden de turno la magistrada Edith Martínez y el magistrado Gustavo Brites. El siguiente expediente, caratulado Lara Daisy Tirelli Panizzi contra Colmar Motter sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Integran el tribunal en este expediente el magistrado Carlos Domínguez, miembro natural, y los miembros ad hoc Ramón Trinidad Zelaya y Silvia Cuevas, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3 que pasamos a ingresar en el bolillero. Sorteamos. Bolilla número 1 correspondiente al magistrado Carlos Domínguez como preopinante y le siguen en orden de turno los magistrados Ramón Trinidad Zelaya y Silvia Cuevas. El siguiente expediente, caratulado Pedro Acosta contra Empresa Consorcio Ambiental 7 Saltos y o Ambiental 7 Salto y o quien resultare ser propietario sobre demanda laboral por cobro de guaraníes por despido injustificado. Integran el tribunal en este expediente los magistrados Gustavo Brites y Carlos Domínguez, miembros naturales, y la magistrada ad hoc Ruth Contreras, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3 que pasamos a ingresar al bolillero. Sorteamos. Número 2, la preopinión corresponde al magistrado Carlos Domínguez. Le siguen en orden de turno la magistrada Ruth Contreras y el magistrado Gustavo Brites. El siguiente expediente, caratulado Incidente de regulación de honorarios profesionales presentado por el abogado Wilson Marcelino Ayala en los autos. Incidente de tercería de dominio promovido por el señor Mario González Vera en los autos Ayrton Rosa de Souza contra Agromercosur Import-Export sobre juicio ejecutivo. Integran el tribunal en este expediente los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y la miembro ad hoc Marta Romero, por lo que pasamos a excluir la bolilla sorteada correspondiente al miembro Carlos Domínguez por haber sido sorteado en el expediente anterior para una distribución equitativa del trabajo. Sorteamos. El preopinante es el magistrado Gustavo Brites, a quien corresponde la bolilla número 1, y le siguen en orden de turno los magistrados Carlos Domínguez y Marta Romero. El siguiente expediente, caratulado Raúl Mujica Gauto contra David Leguizamón y otros sobre reivindicación de inmueble. Integran este expediente los magistrados Gustavo Brites y Carlos Domínguez, miembros naturales de este tribunal, y la magistrada ad hoc Arminda Alfonso, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3 respectivamente, que pasamos a ingresar en el bolillero. El preopinante es el magistrado Gustavo Brites con la bolilla número 1 y le siguen en orden de turno los magistrados Carlos Domínguez y Arminda Alfonso. El 10º expediente caratulado Regulación de honorarios profesionales en segunda instancia del abogado Aureliano Brites en los autos Gladys Esperanza Sánchez de Dávalos y otros sobre acción ejecutiva e incidente de nulidad de actuaciones deducido por el abogado Cristian Silvero en los autos incidente de regulación de honorarios profesionales del abogado Aureliano Brites en los autos Gladys Esperanza Sánchez de Dávalos contra Casafranco sobre acción ejecutiva. Integran el tribunal en este expediente los magistrados Carlos Domínguez, miembro natural, y los magistrados miembros ad hoc Ramón Trinidad Zelaya y Arminda Alfonso, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3, respectivamente, que pasamos a ingresar al bolillero.
La preopinante es la magistrada Arminda Alfonso. Le siguen en orden de turno los magistrados Carlos Domínguez y Ramón Zelaya. El siguiente expediente, caratulado José Valdir Sebastiani y Jonas Ferreira de Souza, sobre medida cautelar. El expediente José Valdir Sebastiani y otros sobre demanda de servidumbre de paso o tránsito, y las compulsas del expediente José Valdir Sebastiani y otros sobre demanda de servidumbre de paso o tránsito. Integran el tribunal en estos autos los magistrados Carlos Domínguez, miembro natural, y los miembros ad hoc Juan Andrés Acosta y Claudio Martínez. Por lo que pasamos a ingresar las 3 bolillas en el bolillero. Corresponden los números de las bolillas en el orden enunciado de los jueces. El preopinante es el magistrado Claudio Martínez con la bolilla número 3 y le siguen en orden de turno el magistrado Carlos Domínguez y Juan Andrés Acosta. El siguiente expediente, caratulado Gabriel Cáceres Segovia contra Americana Agropecuaria y otros sobre indemnización de daños y perjuicios, y las compulsas de los autos caratulados Gabriel contra Americana Agropecuaria sobre indemnización de daños y perjuicios. Integran el tribunal en este expediente los magistrados Carlos Domínguez, miembro titular, y los miembros ad hoc Ruth Contreras y Claudio Martínez, por lo que pasamos a ingresar las 3 bolillas que corresponden a los magistrados en el orden enunciado, como 1, 2 y 3. El preopinante es el magistrado Claudio Martínez y le siguen en orden de turno el magistrado Carlos Domínguez y la magistrada Ruth Contreras. Terminamos el sorteo de los expedientes correspondientes a la Secretaría Civil, Comercial, Laboral de la Niñez y pasamos a sortear los expedientes en estado de resolución que radican en la Secretaría Penal. El primer expediente a ser sorteado está caratulado como Ministerio Público contra Rodrigo Fernández Rivas y Alcides Fernández Rivas sobre supuesto hecho punible contra la vida, homicidio doloso. Integran el tribunal en este expediente los magistrados titulares Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3 respectivamente, que pasamos a ingresar al bolillero para el sorteo. Bolilla número 1, correspondiente al magistrado Gustavo Brites. Le siguen en orden de turno los magistrados Carlos Domínguez y Edith Martínez. El siguiente expediente, caratulado Ministerio Público contra Heriberto Benítez Silva sobre supuesto hecho punible de coacción sexual y abuso sexual en niños. Integran el tribunal en este expediente los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, con las bolillas número 1, 2 y 3, por lo que pasamos a excluir la bolilla correspondiente al miembro sorteado en el expediente anterior. El preopinante es el magistrado Carlos Domínguez. Le siguen en orden de turno los magistrados Edith Martínez y Gustavo Brites. El tercer expediente, caratulado Ministerio Público contra Luis Rochas, Arsenio Velázquez y otros sobre supuesto hecho punible de transgresión a las normas de la Ley 716/96. Integran el tribunal en este expediente los miembros naturales Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3, por lo que pasamos a excluir las otras bolillas y sorteamos con la última bolilla que queda en el bolillero para la distribución equitativa del trabajo. Consecuentemente, la preopinante en estos autos es la magistrada Edith Martínez y le siguen en orden de turno el magistrado Gustavo Brites y el magistrado Carlos Domínguez.
El cuarto expediente, caratulado Ministerio Público contra Fabio Schneider y Fernando Soto sobre supuesto hecho punible de estafa. Integran el tribunal los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3 en el orden enunciado, y pasamos a ingresar al bolillero. La preopinante es la magistrada Edith Martínez, le siguen en orden de turno el magistrado Gustavo Brites y el magistrado Carlos Domínguez. El siguiente expediente, caratulado Ministerio Público contra Mario López Jara sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso. Integran el tribunal los magistrados titulares Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3, y pasamos a excluir la bolilla número 3, que corresponde a la magistrada Edith Martínez por haber sido sorteada en la causa anterior. El preopinante es el magistrado Gustavo Brites, le siguen en orden de turno los miembros Carlos Domínguez y Edith Martínez. El siguiente expediente, caratulado Ministerio Público contra Esteban David Cañete Ríos y otros sobre supuesto hecho punible contra la propiedad de los objetos y otros derechos patrimoniales. Integran este expediente los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Santiago Núñez, miembro ad hoc, por lo que pasamos a excluir la bolilla número 1, que correspondió al magistrado sorteado en el expediente anterior, y sorteamos con las bolillas número 2 y 3, que corresponden a los magistrados Carlos Domínguez y Santiago Núñez, a los efectos de la distribución equitativa del trabajo. El preopinante es el magistrado Santiago Núñez, le siguen en orden de turno los magistrados Gustavo Brites y Carlos Domínguez. El último expediente a ser sorteado, caratulado Ministerio Público contra Florentín Céspedes Aguirre sobre supuesto hecho punible de estafa, lesión de confianza y apropiación. Integran el tribunal en este expediente los magistrados Yanine Ríos, miembro ad hoc, Carlos Domínguez, miembro titular, y la magistrada, miembro ad hoc, Sofía Jiménez, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3, respectivamente, que pasamos a ingresar en el bolillero. El preopinante es el magistrado Carlos Domínguez, le siguen en orden de turno la magistrada Sofía Jiménez y la jueza Yanine Ríos. Con lo que se dio por terminado el acto, previa lectura y ratificación del contenido de las actas, firma la miembro presente, ante mí certifico y doy fe. Sin más que agregar, doy por finalizada esta transmisión. Muchas gracias.